Bienvenidos al segmento de recomendaciones médicas. Les invitamos también a que nos visiten nuestras plataformas digitales como @Canal 2 Nicaragua. Usted puede ver también reprise de esta entrevista. Ya está con nosotros nuestro neurólogo de casa, Adrián Coulson, que estará abordando con nosotros un tema bastante interesante. Estaremos hablando acerca de accidentes cerebrovasculares o infarto cerebral. ¿Qué es esto? O más conocido también como derrame cerebral. Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Muy buenos días, Samantha. Muy buenos días a todos los televidentes. Es para mí siempre un gusto estar aquí en la revista hablando de temas de salud que son muy frecuentes y muy importantes porque aportan muchísimo a la mortalidad. ¿Qué quiere decir? Este tema en especial, enfermedad vascular cerebral, es la 8ª causa de muerte en Nicaragua. Y hay que ponerle mucha importancia, ¿no?, a esta entrevista, sobre todo porque hay pacientes que padecen de esto y no se van a chequear. Así es. Como siempre, la medicina preventiva es más rentable económicamente, tanto para la familia, para la sociedad, para todo el sistema de salud. Siempre va a ser más rentable la prevención que la medicina curativa. Es decir, prevenir un infarto cerebral es mejor que tratar un infarto cerebral. Ahora bien, para abordarlo del lenguaje al televidente, porque sabemos que ustedes utilizan un término como que bastante, nos ponemos como que el signo de interrogación. ¿Qué es lo que trató de decir o explicarme el médico? ¿De qué se trata? ¿Cómo viene el origen de este derrame cerebral? Así es, esa es una muy buena pregunta porque tenemos que aclarar de qué estamos hablando, ¿no? Tiene muchos nombres: un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, en algunos lugares le llaman embolia, EBC, infarto cerebral. Todo esto hace alusión a cosas muy similares o prácticamente lo mismo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es? Todos sabemos que es un infarto al corazón. No le dio un infarto, se murió de un infarto. Es algo muy parecido a lo que ocurre, pero en vez de dar en el corazón, da en el cerebro. Es decir, un vaso sanguíneo se tapó y ya no llegó el oxígeno de manera abrupta, se interrumpió el flujo de oxígeno al cerebro y esas neuronas murieron. El resultado va a ser de que, como el cerebro controla todas las funciones del organismo, casi todas, entonces si el infarto dio en el área que controla el movimiento, el paciente va a quedar sin movimiento. Curiosamente, el cerebro se controla cruzado. La mitad derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo. Entonces, cuando se infarta el lado derecho del cerebro, el paciente deja de mover el lado izquierdo. Pero no solo es el movimiento, también el lenguaje. También el lenguaje está controlado por el cerebro. En la mayoría de las personas, nuestro hemisferio dominante es el izquierdo y el lenguaje suele estar en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, cuando el hemisferio izquierdo se infarta, el paciente puede quedar sin hablar. Muchas veces el infarto no es muy grande, de tal manera que no ocasiona la debilidad en el cuerpo. Pero imagínate que infarte el área del lenguaje y la persona ya no pueda hablar, ya no pueda comunicarse a través del lenguaje verbal. Hay otra forma de infarto que, en vez de que se tape el vaso sanguíneo, se rompe el vaso sanguíneo. Esto ocurre en el 15 al 20% de los casos. Y aunque es menos frecuente, suele ser más letal en muchos casos. ¿A quiénes se pueden ver afectados con respecto a estos factores que estamos hablando? A diferencia de lo que se puede creer que solo da a los ancianos, no es cierto. La enfermedad vascular cerebral puede dar a cualquier edad, inclusive hemos tenido niños. Así, es cierto que las personas mayores, el adulto mayor, es el que más frecuentemente le va a dar esta enfermedad. Pero ¿qué difiere entre los niños, los adultos y los ancianos? Las causas. Por ejemplo, si un niño tiene alguna enfermedad inmunológica o tiene una malformación de un vaso sanguíneo, le puede dar un infarto. En los pacientes mayores son los factores de riesgo tradicionales.
¿Qué quiere decir esto? Es decir, a los pacientes diabéticos, a los pacientes obesos, a los pacientes sedentarios, es decir, que no hacen ejercicios, que no tienen una nutrición adecuada, que fuman. Y aquí una especial mención al tabaquismo. El fumador tiene alto riesgo de tener un infarto cerebral. Entonces, todos estos factores van a llevar a que un paciente termine en un infarto cerebral. Y hay un fenómeno que está ocurriendo. Cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes. Es decir, conforme pasa el tiempo, esta enfermedad se va extendiendo a edades más tempranas. ¿Y a qué se puede ver eso? Bueno, al cambio en los hábitos de alimentos, al sedentarismo. Ahora fíjense bien, no sé, Samantha, si a ti te pasó que cuando estabas chavala salías a la calle a jugar y prácticamente hacías ejercicio todos los días. Sí. Hoy, como todos sabemos, como lo vemos en el Facebook, los niños están con el celular, ahora los con el ejercicios lo televisor. hacen con los dedos. Ahora la única parte que tal vez no se va a infartar va a ser el dedo. Esto es una broma, ¿verdad? Pero es algo que nosotros tenemos que estar bien claros, tenemos que pensar que si nosotros no cambiamos estos hábitos, vamos a terminar infartados. Y a veces los pacientes me dicen, ay, bueno, doctor, sobre todo cuando ya son algo grandes, los pacientes de 70 años, ay, doctor, bueno, yo ya viví 70 años, entonces si eso me da y me muero, pues yo les digo así, ¿verdad? Para darles un poco de terapia. Bueno, si te vas a morir de un solo, está bien, pero el problema es que la enfermedad vascular cerebral te puede mutilar, te puede dejar sin mover la mitad del cuerpo, sin hablar, sin ver, tendido en una cama, comiendo a través de una sonda. Entonces, todo esto hay que pensarlo. Esto es desgarrador. Y terriblemente en los hospitales a veces miramos hasta 8 pacientes, 9 pacientes por noche que llegan con este problema. A mí siempre me gustaría, yo siempre le digo a los pacientes, si aquí tuviéramos a una persona que ya le dio el infarto, sería un testimonio que lo pudiera convencer más de lo que yo le puedo decir para que cambiemos nuestros hábitos de vida. Ahora, las personas que padecen de esto tienen que llevar terapia, ¿no? Así es. Lo primero que hay que hacer es el médico, y yo ahí he trabajado muchísimo en que los médicos jóvenes cada vez reconozcan los signos más tempranos. Porque a veces ver a un paciente que ya no mueve la mitad del cuerpo, pues es más sencillo, pero a veces los síntomas son bien sutiles, a veces el paciente ha presentado preinfartos, por así decirlo. Nosotros les decimos ataques isquémicos transitorios, que por un par de minutos dejaron de hablar y luego hablaron y se les confunde, les dan oxigenante cerebral. Entonces, cada vez nosotros tratamos de educar más en ese sentido a los médicos jóvenes que reconozcan los síntomas. Una vez que reconocen los síntomas, hacer los estudios pertinentes. Cada vez que sospechamos que un paciente está con un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, hay que realizar un estudio de imagen, una tomografía, y a partir de ahí empezar un tratamiento. O sea que no hay que automedicarse, porque sabemos bien, famosísimos nosotros los nicaragüenses, de que nos sentimos mal y nos automedicamos y no acudimos a un especialista, a un médico, a una atención preventiva. Eso es algo sumamente importante. Yo siempre le digo a los pacientes, haciendo un poquito de albur en la consulta, les digo, en Nicaragua vemos 7 millones de médicos. ¿Vaya a tomarse esto? No. De hecho, es una carrera contra el tiempo. Hay un eslogan en las sociedades mundiales de enfermedad vascular cerebral que dicen: el tiempo es cerebro. La verdad que un paciente debería llegar a una unidad hospitalaria en términos de la distancia, llevarlo a sus familiares. El paciente dejó de hablar, correr al hospital. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa en las unidades de salud, en las clínicas? Fíjese que ayer comenzó, o sea, 24 horas después ese paciente. O bueno, fíjese que le di allá algo, pero como no mejoró, lo llevé. Ahora lo traje. Entonces, estamos llegando muy tardíamente. Y luego, si el médico no está entrenado y no lo reconoce rápidamente, todo esto culmina en un infarto establecido. Y suele suceder también, doctor, de que tal vez le sucedió en este momento al paciente, le automedicaste, ¿verdad?
y luego como que lo llevas al médico, pero los síntomas ya no están, porque como ya lo medicaste con algo que no sabes si le está dando resultado o ayudándole a la vez, entonces ya el médico dice, este no tiene nada. Y muchas veces, como hay estos preavisos que se llaman ataques isquémicos transitorios, que es un primer inicio de obstrucción, pero el cuerpo se está defendiendo y restableció el flujo. Entonces, a veces le dan una vitamina B12, un neurotasarol, etcétera, etcétera, y el paciente mejoró y le atribuyen la mejoría a ese medicamento. Exacto. Que no tuvo nada que ver. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es ir inmediatamente, porque existe un tipo de tratamiento que depende del tiempo en que se lleva el paciente. Es decir, tenemos 3 horas o máximo 4.5 horas para aplicar un medicamento por la vena que puede baratar el coágulo. Después de eso ya no se puede. Pero es interesante porque, por ejemplo, en países como México apenas se logra hacer este tipo de terapia en el 0.5% de todos los pacientes que se infartan. En Nicaragua estamos más lejos que eso, y eso ahí tenemos todos los médicos que trabajar en campañas de divulgación de la enfermedad vascular cerebral. ¿Dónde debemos acudir cuando nosotros padecemos de esto? Inmediatamente a un médico, al médico más cercano. Si tienen una unidad hospitalaria, ir inmediatamente a la unidad hospitalaria. Es decir, no existe el mañana. Si estos síntomas se le presentan a la 1 de la madrugada, a la 1 de la madrugada hay que ir. Y una vez que se establece el diagnóstico, y ahí quiero hablar un poquito del tratamiento de la enfermedad vascular cerebral. Una vez que ya diagnosticamos en un paciente que está teniendo un infarto isquémico en el cerebro, no hemorrágico, porque el hemorrágico tiene otro tipo de tratamiento, entonces ahí comenzamos los médicos a hacer el tratamiento. Y el tratamiento se divide, digamos, en 3. El primero es el tratamiento salvatorio. Por ejemplo, si el infarto fue muy grande, eso le aumenta demasiado la presión en el cerebro y puede hacer que el cerebro descienda sobre áreas respiratorias, la comprime y la persona se muere. La mortalidad es alta, 8ª causa de muerte en Nicaragua. Una vez que nosotros ya dijimos, ya le dimos el tratamiento para que ese cerebro se desinflame, se deshinche, ahora vamos a saber por qué le dio. Y ahí comenzamos a darle tratamiento al paciente que evite que las plaquetas o el coágulo se siga formando. Una vez que iniciamos el tratamiento viene la tercera parte, que es una de las más importantes para recuperación, que es la terapia de rehabilitación. Y un cuarto evento, cuarto momento, es la terapia preventiva. Entonces, ahora el paciente tiene que hacer prácticamente el doble para evitar un nuevo infarto, que es lo que el paciente hubiese hecho para evitar el primer infarto. Cuando un paciente se infartó ya, va a ser un paciente para toda la vida de un médico neurólogo. Ya para finalizar, doctor, quiero hacerle esta pregunta. ¿Esto del derrame cerebral puede ser de una formación o también puede ser ocasionado por algún accidente? Bueno, existen algunos enfermedades vascular cerebral que son por accidentes automovilísticos, digamos. Pero esos son principalmente hemorrágicos. Eso, el tratamiento es totalmente diferente. De hecho, es una causa muy frecuente, los accidentes, sobre todo los motorizados que no utilizan casco. Ese es el pan nuestro de cada día. Los pacientes que llegan sobre todo al hospital en Infonseca, que es el centro de trauma, digamos, la prevención es diferente. Eso es utilizar casco, por ejemplo, no tomes licor para conducir. Este es más impredecible con respecto a la enfermedad vascular isquémica tradicional con factores de riesgo cardiovasculares. Y como siempre, también agregando algo que aumenta el riesgo de enfermedad vascular cerebral es dormir mal. Los pacientes que duermen demasiado o duermen muy poco también deben de acudir al médico, porque sería terapia preventiva mejorarle el tema del sueño para que no culminen en enfermedad vascular cerebral. Y muchas veces el paciente siente lejos esto, hasta que no te pasa en tu familia, hasta que no te pasa con tu abuelita, con tu mamá, ahora sí, que alguien me hubiera explicado. Bueno, muchísimas gracias. Creo que pues no hizo falta más tiempo para continuar con esta entrevista. Por favor, sus contactos.
Claro que sí. Yo he dado cursos sobre enfermedad vascular cerebral de 4 semanas, así que esto es un esbozo educativo para que todos nos hagamos la idea. Pero, por ejemplo, hay que buscar información en la internet, hay mucha información, ahí los invito a ir a mi canal de YouTube, que ahí tengo muchísimos videos educativos que van dirigidos principalmente para la población, en donde nos podemos enterar un poco más de esto. Nosotros damos consulta pues, en Neurofarma, que está muy hermandada ahora con la revista, ¿verdad? Y pues cualquier cosa estamos a la orden. Si tienen alguna consulta, alguna asesoría que quieran, nos pueden escribir en Facebook o Instagram y con mucho gusto les contestamos. Muchísimas gracias, Adrián. El doctor Adrián Coulson estaba con nosotros esta mañana. Nosotros continuamos con más. Al otro lado del set se encuentra Karen Villalobos. Adelante.